אשר מלך בטרם כל יציר נברא רד נשא כחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. Queridos Haverim Shalom, bienvenidos a una clase más de Tefilología. Hoy vamos a continuar estudiando el Arvit de la noche, el Arvit del día de semana. La clase pasada habíamos hablado de los versículos introductorios, habíamos hablado de el Barjú, de su significado, y habíamos comenzado con la primera verajá antes del Shema. Esta verajá es llamada Ma'ariv Arabim, el Dios que ocasea los ocasos, que atardece los atardeceres, y es una verajá que se enfoca muy a propósito, pues para aquellos que vamos a ver el eclipse, en el trasegar causal de la naturaleza. Lo que estamos diciendo es: gracias Dios, vivimos en un mundo regular, tu creación es regular, sigue reglas específicas, y ya sea de manera directa, vimos la clase pasada que hay una tensión teológica en esta verajá, de decir, por un lado, que Dios crea un mundo que está regido por reglas naturales incambiables y regulares, y por el otro lado la noción tal vez un poco más premoderna de decir que Dios está en efecto causando de manera directa cada ocaso, cada atardecer, cada movimiento de cada átomo. Estas son dos teologías kasher dentro del judaísmo, y pues cada uno deberá encontrar argumentos en pro o en contra de por qué cree una o la otra, pero definitivamente tanto dentro de las fuentes bíblicas como las fuentes talmúdicas como nuestra liturgia vemos estas dos ideas que desaparecen y vuelven a aparecer. ¿Ok? Entonces esa es en esencia la noción de Ma'ariv Arabim. Vemos que hay una diferencias muy pequeñas entre la versión Ashkenazí de esta verajá y la versión Sefaradí. Esto, como dije la clase pasada, es un indicador de que esta verajá es tremendamente antigua, es tremendamente vieja, dado que hay entre más fielmente se preserve el texto a través de las diferentes comunidades, esto pues nos indica que su origen es muchísimo más temprano. ¿Ok? Y en efecto, o sea, si ustedes leen el primer capítulo de Masejet Berajot, tanto en la Mishnah como en el Talmud de Babilonia, en el Talmud de Jerusalén, ¿de qué estamos hablando principalmente? Estamos hablando de estas Berajot, estamos hablando de estas bendiciones. Por ejemplo, ya habíamos marcado la clase anterior que esta verajá comienza con Baruch y termina con Baruch. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher bitbaro ma'ariv arabim, y termina con Baruch ata Hashem ha-ma'ariv arabim. Esto es lo que se llama una verajá larga. Larga no tiene que ver nada con longitud, con extensión de palabras, sino es una fórmula que tienen los rabinos de decir: hay verajot que comienzan con Baruch y terminan con Baruch, y hay verajot que comienzan no con Baruch y terminan con Baruch. Es lo que se llama una verajá corta. Y la Mishnah nos dice de una manera muy explícita que una verajá larga no es posible acortarla, y una verajá corta no es posible alargarla. Esto nos indica que hay una cierta flexibilidad litúrgica, incluso en la Mishnah. Había una cierta flexibilidad litúrgica. Los rabinos eran conscientes de que esto estaba siendo escrito por ellos mismos. Esto no es donde están citando a la Biblia. O sea, el lenguaje de las verajot ustedes lo pueden encontrar en los Salmos, en Isaías, en la misma Torá. Encuentran usos de frases, palabras, pero, o sea, esto es una creación rabínica. Estas verajot se las inventaron los rabinos.
Y aquí pues que el internet se enloquezca, porque al parecer los rabinos, el judaísmo tiene que ser todo bíblico. Ese es uno de los grandes mitos que hay dentro de la gente que se aproxima al judaísmo desde ser evangélicos o desde ser mesiánicos. Creen que el judaísmo es una religión bíblica. Esto no es cierto. El judaísmo no es una religión bíblica en el mismo sentido de que el código de tránsito de sus países, de México, de Colombia, de Perú, de Venezuela, no depende de la Constitución directamente. Su autoridad depende de la Constitución, ¿cierto? La Constitución determina que hay el Ministerio de Transporte o que el presidente puede inventar su ministerio y este Ministerio de Transporte luego crea reglas que regulan el tráfico en México, en Perú, en Colombia, en Venezuela. Pero ustedes no van a encontrar en la Constitución cuánto me tienen que poner de multa porque me volé un pare o porque me volé una luz en rojo. Ok, entonces sí, la Biblia sigue siendo el corazón y el centro y la justificación de todo el judaísmo, pero eso no significa que todo lo que haya en el judaísmo sea bíblico. Muy pocas cosas que hay en el judaísmo son inadulteradamente bíblicas. Y esto pues puede... entonces, Javerim, hoy en día, nadie sobre el planeta vive una religión bíblica. Ni los judíos, ni los cristianos, ni todas aquellas personas, ni todas las religiones que creemos en la Biblia y que creemos en su importancia, seguimos una... ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita entre hace 3.000 y hace 2.500 años. Y es un texto que necesita constantemente interpretación y adición y... interpretación y práctica, y eso va cambiando. ¿Ok? Entonces, los rabinos determinan que hay cierta flexibilidad, pero mientras no nos salgamos de esta fórmula. La primera verajá es una verajá larga y la segunda verajá es una verajá corta. Y hoy vamos a estudiar esa segunda verajá. Ok, entonces el tema de la primera verajá del Shema vespertino y del Shema matutino, que estudiaremos cuando lleguemos a Shaharit en esta clase, es el tema de la creación. Es una verajá cósmica. Estamos hablando de planetas, de constelaciones, de fenómenos tremendamente universales. O sea, es una verajá que comienza, si somos cineastas, vamos a comenzar con un paneo del universo. Y luego lo que vamos a hacer es un zoom, así, un zoom in. Vamos a enfocarnos del universo en la experiencia humana. Y luego de la experiencia humana nos vamos a enfocar en la experiencia del pueblo de Israel. Entonces es un movimiento de zoom, es un movimiento de mayor a menor. Pero siempre comenzamos con una alabanza, con una bendición que habla sobre el carácter creador de Dios. Y dado que estamos rezando de noche, es el carácter de Dios que trae el ocaso. ¿Ok? Preguntas sobre este tema. Sobre el tema de la verajá Ma'ariv Aravim. Ok, estamos, por si quieren saberlo, estamos en el Sidur Sefaradi. Estamos en el Kol Tuv Sefarad. Ahorita vamos a ver, porque aquí hay un poquito más de diferencias entre los diferentes Sidurim. Y estoy viendo que mi foto está interrumpiendo el texto. Ok, veo que no hay preguntas, entonces pasemos a la segunda verajá antes del Shema vespertino. Y es de notar que el Shema, y esto va a sonar súper cursi y súper ridículo, pero hemos hablado que hay muchos sándwiches en nuestra tradición. El Shema, este versículo tan importante, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es un sándwich de amor. Pongan una nota al pie. Esto seguramente lo vamos a estudiar hoy. Entonces, la primera palabra de la bendición, de la segunda bendición antes del Shema vespertino, es Ahavá.
Ahavat Olam. Un amor eterno. ¿Ok? Un amor eterno. No sé. Yo definitivamente no auspicio al rabino Mizrahi. Debe ser cosas de tu computadora. ¿Alguien más está viendo al rabino Mizrahi? ¿Será que me está hackeando? Hasbe Shulem. Ok. Ahavat Olam Beit Israel. Aquellas personas que estén teniendo problemas, salgan y entren. Eso suele mejorar la transmisión. Con un amor eterno a la casa de Israel, tu pueblo, amaste. Ahavat Olam Beit Israel Amecha Ahavta. Ahavta. Entonces tenemos aquí amor. Con un amor eterno a la casa de Israel, tu pueblo, amaste. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esta verajá? Esta verajá nos está diciendo, Dios ama al pueblo de Israel. En la primera verajá estamos hablando del universo. Dios ha creado un universo perfecto, un universo amoroso, un universo magnífico, un universo esplendoroso, donde es posible la vida, donde es posible el ocaso, donde hay diferentes tiempos, diferentes sucesiones. Pero acá, hacemos el zoom, y ¿qué es lo que nos está diciendo? Dios ama al pueblo de Israel. El pueblo elegido. Pero esta verajá también nos va a servir como un desmitificador de lo que eso significa. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación de que el amor de Dios hacia el pueblo de Israel no se manifiesta ni en que somos más bonitos, ni en que somos más inteligentes, ni en que nuestras almas son especiales o tienen características cabalísticas, existenciales que nos hacen superiores a los demás. Porque, Javerim, eso es racismo. Es un racismo espiritual, es un racismo neumático. La palabra para espíritu, para alma, en griego es neuma. Aquellas personas que han estudiado griego, es un racismo neumático, es decir, los judíos puede que físicamente no seamos superiores, pero espiritualmente somos superiores. Hay un montón de mitos creídos por judíos y por no judíos. Paradójicamente, muchos antisemitas creen estas cosas, que los judíos controlamos todo y que tenemos superpoderes y que muy interesante la psicología de los antisemitas. Y esta verajá viene a decirnos de una manera muy sencilla que el amor de Dios al pueblo de Israel no se manifiesta ni en una superioridad física, ni en una superioridad espiritual, ni en una superioridad, ni en dinero, ni en victoria, sino en Torah u mitzvot, hukim u mishpatim. Torah y mitzvot, leyes y ordenanzas. A nosotros nos enseñaste. ¿Cuál es la ventaja evolutiva o la ventaja sociológica o la ventaja espiritual que tiene el pueblo de Israel? Su Torah y su historia, su relación con Dios, sus leyes, sus prácticas. ¿Ok? Y esto es algo que si ustedes van y, miran la Biblia, especialmente la Biblia, es tremendamente radical en esta idea. Por eso es que en esto yo siempre le digo a la gente, dejen de leer Kabbalah, dejen de leer Ajronim, vayan a la Biblia. En este caso es bueno ir a la Constitución y ver de dónde viene todo esto. En la Biblia, ustedes van a ver que toda la humanidad, la Biblia, esta es la primera página de la Biblia. Toda la humanidad es creada a imagen y semejanza de Dios. Esa es la idea fundamental, es la idea revolucionaria de la Biblia. Y a través de la historia, donde va siendo revelada la Torah y va comenzando la relación histórica del pueblo de Israel con Dios. ¿Qué es lo que Dios va a decir?
Yo los amo, yo tengo una relación especial con ustedes basado en mi pacto. Esa es mi relación especial con ustedes. Yo tengo otras relaciones con otros pueblos. Vayan a Amós. Yo tengo mi cuento con los egipcios y tengo mi cuento con los filisteos y tengo mi cuento con los asirios. Pero mi cuento con ustedes, Javerim, mi cuento con el pueblo de Israel es el Brit. Y con base en la obediencia o la desobediencia de ese Brit es que yo los juzgo y que tenemos esta relación. ¿Ok? Ahavat Olam. ¿En qué se manifiesta el amor de Dios al pueblo de Israel? En la Torah y nuestras leyes. Y tenemos esta palabra muy importante. Al Ken, dado que Dios nos ha dado estas leyes y nos ha dado esta Torah y estas ordenanzas y estas mishpatim, Adonai Eloheinu beshochveinu uvkumeinu. Cuando nos acostemos y nos pongamos de pie. Este lenguaje, por supuesto, es un eco de lo que vamos a leer justo a continuación. Beshochveinu uvkumeinu. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos y nos levantemos, nasiach bejukeja. Conversaremos sobre tus leyes. Venismach. Venismach. Qué palabra tan hermosa. Y no solo es nismach. Nismach venaalos. La Torah debe ser una fuente de alegría, de simja. En esto, nuestros hermanos de Breslev y yo estamos absolutamente de acuerdo. Si la Torah no es una fuente de alegría, si sus caminos no son darjei noam, si no son caminos de agrado, de placer, de alegría, le estamos haciendo mal, Javerim. Esta Torah oscura, y todo es un peso, ¿cierto? Y uno le dice, y esto nos pasa a los conversos cada rato. No, es que yo me convertí, pero usted, ¿cómo se le ocurre convertirse? El judaísmo es tan horrible, es tan detestable, si yo no hubiera nacido judío. No, ¿está loco? Esto es una alegría. La alegría de estar rodeado de mi familia, del Shabbat, de mi comunidad, de las fiestas, de saber, o sea, teológicamente también. Javerim, vivir con ese albatros, con ese chulo, como decimos, el guajolote, el vulture del pecado original encima del cuello. Sí, no, tú eres imperfecto además por algo que alguien más hizo. Cuando yo descubrí el judaísmo y me quité ese chulo de encima y me quité ese guajolote de encima y dije, yo soy una tabula rasa, o sea, básicamente yo soy bueno, yo soy malo, cometo errores y los puedo corregir, pero no soy defectuoso de fábrica. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que vive el Yehudí sabiendo y no teniendo que obsesionarse si me voy a ir al cielo, si me voy a ir al infierno, si me voy a... Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo el pueblo de Israel, todos los justos de las naciones tienen un lugar en el mundo por venir. Si la Torah no es una fuente de simja, si la Torah los está haciendo más miserables y más neuróticos y más tristes, le están haciendo mal. O tal vez la Torah no sea para ustedes, pero lo más posible es que le estén haciendo mal. Nismach venaalos. Alegría, regocijo en las palabras del estudio de tu Torah. Y aquí es importante, o sea, aquí vamos a ver que hay, en esto sí me parece que el Nosaj sefaradí gana por nocaut. Esto es Mohamed Ali en contra de, no sé, Kid Pambelé. No, Pambelé también era muy buen boxeador. Pero, o sea, aquí no es Bedivrei Torateja, no es en las palabras de tu Torah, es nos alegraremos en el estudio de las palabras de tu Torah. La Torah no nos va a hacer felices simplemente porque sí, ¿cierto? Aquí no hay obra y gracia del Espíritu Santo, aquí no hay, o sea, Javerim, a una persona que no le gusta estudiar, no sirve para judío. Persona que no le guste leer, no sirve para judío. Esto de que creer que yo, cierto, me pongo el Tanaj en la cabeza y por ósmosis me va a entrar por... sí, gente que antier era pastor y hoy son rabinos, cierto, porque se pusieron el Tanaj así en la cabeza y les pasó todo por ósmosis. Eso así no funciona.
Estudiar Torah. Qué alegría estudiar Torah. Y aquellas personas que han estudiado Torah de una manera judía, en Bet Midrash, en Hebruta, con un buen more, con un buen maestro, con un buen rab, saben que no hay alegría. Hay una canción en Yiddish que cantan en la yeshivot en Israel, que va así, se las voy a enseñar. Dice, Oilam haba is a gute sach, ¿cierto? El mundo por venir es una buena cosa, ¿cierto? El cielo es una buena cosa. Lernen Teure, pero estudiar Torah is the beste sach. Es la mejor cosa, mejor que el mundo por venir. Mejor que el mundo por venir, mejor que el cielo. Miren ese marco de referencia, miren ese marco de referencia. Decir, mire, yo me puedo sentar aquí con mi librito, bueno, mi biblioteca, con mi comunidad a estudiar Torah, y eso es más placentero que el mundo por venir. Aquí y ahora tenemos todas las herramientas. Eso es lo que nos está diciendo esta verajá. Aquí y ahora tenemos todas las herramientas para ser feliz. Tenemos todas las herramientas para poder transformarnos. Y no solo es en el estudio de tu Torah, uve mitzvoteja, y en tus mitzvot, vejukeja, y en tus leyes, leolam vaed, para siempre. Las mitzvot son una fuente de alegría. El estudio de la Torah es una fuente de alegría. Es una fuente de satisfacción. ¿Por qué? Esta verajá es una de mis verajot favoritas. Viene la respuesta. ¿Por qué? Kihem chayeinu veorech yameinu. Pues las mitzvot, la Torah, las leyes de Dios son nuestra vida. Y la extensión de nuestros días. Uvahem neege yomam. Uy, voy a ponerlo. No tengo forma de mover la foto. Un segundito. Bueno, toque la transliteración porque tengo mi foto acá, no la alcanza a ver. Uvahem neege yomam valaila. Y sobre ella estudiaremos día y noche. Y volvemos al amor. Ve'ahavateja lo tasur mimenu leolamim. Y tu amor no se apartará de nosotros jamás. Tenemos tres elementos en esta verajá. Amor, alegría, y lo que funde ese amor, lo que media entre el amor y la alegría, son la Torah y las mitzvot. Y tenemos una cualificación de esto que es leolamim, para siempre, havat olam, amor eterno. Olam también significa mundo. Es una cuestión interesante del hebreo. La palabra hebreo para mundo, olam, significa también eternidad. Javerim, yo no estudio Torah como un ente. Yo no soy un ángel estudiando Torah. Yo estudio Torah aquí. Venismach venagalos bedivrei Talmud Torahteja. Estar en este mundo y tener la gran alegría, el gran privilegio de poder estudiar Torah como Yehudí es algo inmenso. Y es algo que nos dice esta verajá que dura para siempre. Para siempre. Kiem hayeinu veorech yameinu. La Torah, las mitzvot son la vida misma y la longitud de los días del judío. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos, o sea, si esta es la ventaja, si este es el regalo que Dios nos ha dado, entonces ocupémonos de él. Javerim, cuando su esposa le regala un reloj, o Javerot, cuando su esposo le regala un vestido, ¿cómo demuestran a ustedes que les gustó el vestido o el reloj? Usándolo, día y noche, poniéndoselo. Entonces el amor de Dios es que manifiesta en la Torah y las mitzvot.
nosotros lo apreciamos a través del estudio constante de la Torah. Baruch atah Adonai, ohev et amo Israel. Bendito eres tú, Hashem, quien ama a su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces tenemos un montón de amor. Esta verajá es una verajá súper llena de amor. Y es un amor de Dios hacia nosotros. Vea Habateja, ohev et amo Israel. ¿Ok? Ya vamos a llegar al sándwich de amor. Pero antes de pasar, quiero mostrarles el Nosaj Ashkenazi, porque es importante, nos sirve también para comparar la autenticidad de este texto, que es un texto muy parecido. Y de nuevo, no hay muchas diferencias. Muy parecido. Habat olam bet Israel amehahavta Torah mitzvot ukimashpitot animata al ken Adonai Eloheinu beshochveinu v'kumeinu nasicha behukecha venismach. En la versión Ashkenazí solo tenemos alegrarnos, no alegrarnos y regocijarnos. Sabemos que los Ashkenazim son un poquito más tranquilitos. Venismach bedivrei Torateja, en las palabras de tu Torah, no está Talmud. Uv mitzvoteja, falta jukeja, leolam vaed. ¿Cierto? En esto el nosaj de la verajá Ashkenazí es un poquito, de la verajá sefaradí es un poquito más florida. ¿Ok? Todos estos textos pueden bajarlos de la página Kol Tuv Sefarad, o incluso hay una, si ustedes van a nuestra página de Facebook y miran en publicaciones, no en posts, sino en notas, hay una que se llama Sidurim gratuitos, y ahí está toda la lista de todos los Sidurim gratuitos que hemos hecho en Kol Tuv Sefarad. ¿Ok? Kiem Hayeinu veorech yameinu bahem nege yomam valayla, la misma cosa. Ve'avatejal al tasir mimenu leolamim. Ok, aquí tenemos una diferencia interesante. En la verajá sefaradí dice: y tu amor no se aparte de nosotros por siempre. Ok. La verajá Ashkenazí dice al tasir. Y aquí me tengo que hacer una nota porque la traducción es incorrecta. De abateja, y tu amor no retires de nosotros jamás. Aquí hay una diferencia importante y chiquita, pero importante. En la versión sefaradí, ¿cuál es el sujeto de la oración? Es: y tu amor no se aparte de nosotros. En la verajá Ashkenazí, el sujeto es Dios. Y abateja es el objeto directo. Es decir, y tú no retires tu amor de nosotros jamás. ¿Ok? ¿Cuál es correcta? Ambos podemos decir que están en el mismo parque, en the same ballpark. Pero en este caso me parece, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué hay esta diferencia? No le metan tanta tiza. Una vav y una yud fácilmente se corrompen, ¿cierto? O sea, es muy difícil saber cuál de las dos es el nosaj original de la verajá, porque si ustedes tienen una vav, una yud, y a veces la yud se vuelve un poquito más larga, entonces se confunde con una vav, o si una vav se corta, entonces acaba apareciendo como una yud, ¿cierto? Se le acabó la tinta al escriba, entonces es imposible saber cuál es más antiguo, pero son cuestiones pequeñas, donde podemos decir, en la verajá sefaradí estamos hablando de que el amor de Dios, o sea, estamos pidiendo a Dios que tu amor no se aparte de nosotros, mientras que aquí estamos pidiendo y no apartes tu amor de nosotros, un poquito más personal. A mí particularmente en este caso, como en muchos casos, me gusta más el nosaj sefaradí. Y por último, Baruch atah Hashem ohev amo Israel. Y aquí viene la pregunta de Yosef:
¿qué significa la palabra et? La palabra et es una palabra muy importante. La palabra et no tiene traducción directa. La palabra et es una preposición de objeto directo. ¿Ok? Que significa lo que sigue es el objeto directo del verbo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esa palabra no es traducida. Es una característica especial del hebreo. En este caso me parece que la verajá sefaradí es muchísimo más gramáticamente correcta. A pesar de que se entiende, Ohev amó a Israel, o sea, porque en hebreo esta forma verbal, oe, es el participio. Kotev significa, ani kotev significa yo escribo, pero también significa yo soy el escribiente. Entonces, en la formulación sefaradí, aquí tenemos una forma verbal muy sencilla. Bendito eres tú, Hashem, quien ama a su pueblo Israel. Mientras que en la traducción ashkenazí, sería creo mejor traducirlo como bendito eres tú, Hashem, amante de su pueblo Israel. Es mucho más participial esta función. Acaban siendo lo mismo, pero a mí ese et me gusta porque es gramática adecuada. Yo soy particularmente fan de la gramática. ¿Ok? Entonces acaba siendo lo mismo, pero me parece que uno es particularmente más gramaticalmente correcto que el otro. Preguntas sobre esta verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyeh bidbaro. Más que un indicativo es lo que en latín y en griego se llama el acusativo. En alemán, el acusativo es el objeto de la acción. El futbolista pateó la pelota. ¿Ok? Y ya fe. Entonces, llegamos al Shema. Posiblemente la frase más emblemática del judaísmo. ¿Cómo vamos a aproximarnos al Shema? Pues primero, ¿cómo llegamos al Shema? Pongámosle pausa al el Melech Neeman que dicen los Ashkenazim. Entonces hagamos una pequeña nota. Si ustedes ven, los individuos que rezan sin minyan recitan el Melech Neeman. Eso dejémoslo de lado. Un segundito. El nombre de los rabinos que hicieron las verajotas del Shema son los rabinos. Los rabinos son un grupo colectivo. Algunos tienen nombres, sabemos sus nombres. Rabbi Akiva, Rabbi Joshua, Rabbi Yohanan ben Zakkai, Hillel, Shammai. Y ellos funcionaban como un colectivo. No sabemos exactamente, sabemos muy pocas. Tenemos en Masejet Berajot especialmente hay algunos rabinos que ciertas oraciones, ciertas bendiciones son pasadas en su nombre, pero estas bendiciones del Shema son antiguas, como estudiamos creo que en nuestra segunda clase ya eran dichas en el templo. Ok, incluso pueden ser prerrabínicas o prefarisaicas. Esto puede remontarse hasta los hombres de la gran asamblea. Entonces es una de estas cosas tan viejas que no tiene autor. Ok, pongamos el Melech Neeman de lado
y concentrémonos en el Shema. El Shema, a diferencia de las dos bendiciones que le preceden, es una cita de la Biblia. Deuteronomio 6, 4 a 9. Lo leímos en la sinagoga hace 2-3 semanas. Parashat Vaetchanan. ¿Ok? Y es un eslogan que determina la unidad de Dios. Shema Israel. Escucha Israel. Adonai Eloheinu. Adonai nuestro Dios. Adonai Echad. Adonai es uno o es único. Entonces, a través de la historia, este ha servido como la verdad del judaísmo en una pildorita. Porque, y esto, aquellas personas que siguen mis videos de Parashá, si van al primer video de Parashá, Bereshit 1. En mi opinión, la verdad, la Torá de Israel tiene 3 grandes verdades que son interdependientes. Es decir, la una no es posible sin la otra. La primera de ellas es la unidad de Dios. Es decir, que el universo tiene un solo principio central, del que se deduce todo. 2, que el universo tiene unidad. No hay descontinuidad. Incluso en los posibles infinitos mundos de los que nos habla ahorita la física contemporánea. Encima de todos esos múltiples e infinitos mundos, hay una unidad y esa unidad se llama Yud, Hei, Vav, Hei. Y en mi opinión, la verdad más revolucionaria incluso que la unidad de Dios, más revolucionaria que la unidad de Dios. ¿Qué puede ser más revolucionario que la unidad de Dios? Es una idea que todavía no alcanzamos a digerir. Y si no me creen, vayan y vean los videos de Charlottesville, vayan y vean los videos de Barcelona, vayan y vean los videos que están de las atrocidades que están pasando en Siria, que pasan en las calles de Israel, que pasan alrededor del mundo, que es la unidad de la humanidad. Un Dios, un universo, una humanidad. Y si ustedes quieren poner esto en un bumper sticker, pues ponerlo en su carro, ponerlo en una medallita, ponerlo en una pared. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Con un plus. Y es que este no es un lema universal. El Shema no es universal. O sea, a pesar de que está diciendo una verdad universal. Lo que está diciendo, o sea, ¿a quién está dirigido? El Shema es el Shema. ¿En qué forma verbal está el verbo Shema? Es imperativo. Tú, oye, escucha, Israel. Es una orden. Escucha, Israel. No es una proposición. El Shema no nos está diciendo nada. El Shema no nos está diciendo, o sea, no es como el eslogan, comparándolo con un eslogan muy similar, que es el de nuestros primos musulmanes. Al-Ilah, no hay Dios sino Allah. Es un eslogan monoteísta, pero Al-Ilah illallah es una proposición. No hay Dios sino Dios. ¿Ok? Esto no es una proposición. Esto no nos está diciendo Dios es uno.
Nos está diciendo, escucha Israel. Es decir, el Shema es una invitación a que nosotros respondamos. El Shema no es simplemente un dogma. Al-Ilah ilallah es un dogma. Yo creo en un Dios, credum in unum Deum Pater omnipotentem, eso es un dogma. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad no es un dogma, sino que es una orden, es un mandato, es una invitación. Y es una invitación ¿para quién? Para nosotros. Shema Israel, escucha, ¿quién? Nosotros, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, que es nuestro Dios. Es este Dios histórico con el que llevamos conversando y peleando y componiéndonos y rejuntándonos y alejándonos y traicionando y volviendo a Dios a través de estos últimos 40 siglos. Ese Dios es uno. Es uno. Es uno en su esencia, es uno a través de la historia. El mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo Dios que le habló a Isaac, el mismo Dios que le habló a Jacob, que como vamos a decir este miércoles cuando comencemos Selijot, el Dios que le respondió a Abraham, que nos responda a nosotros también. El Dios que le respondió a Daniel en el foso de los leones, que nos responda también. El Dios que le respondió a Sarai, que le respondió a Ruth, que le respondió a los piadosos a través de todas las leyes, Él nos va a responder. Huya aneinu. Entonces el Shema lo decimos 2, 3, 4 veces al día y no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos diciendo. Pero es algo muy profundo. El Shema tiene un montón de dimensiones. Primera dimensión del Shema, el Shema es una orden, no es una proposición, no es un dogma. Es una invitación, incluso lo bonito del Shema es que luego vamos a ver, como vamos a ver a continuación, hay una interrupción. Hay una interrupción que debemos decir en voz baja, una pausa. Es como si Dios dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pausa. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está esperando a que nosotros respondamos. Es una pregunta esperando una respuesta. ¿Ok? Primera dimensión del Shema. Segunda dimensión del Shema. Es una cosa interesante que vamos a ver en el mismo texto del Shema. Hay una serie de características del texto bíblico que son parte de la mesora, que son parte de la tradición. Y son letras del Shema, o letras de la Torah, discúlpenme, que a veces se escriben más pequeñas, más grandes, invertidas. Por ejemplo, en Parashat Pinehas, cuando se dice que Dios le dio a Pinhas Brit Shalom, un pacto de paz, la Vav de la palabra Shalom está cortada en la mitad. Y eso no, eso por lo general está mal. Si yo estoy leyendo una Torah y veo una Vav partida en la mitad, esa Torah no es kosher. Pero tenemos una tradición de que la Vav de Brit Shalom de Pinhas es escindida, está cortada. Y ahí eso es como decían los rabinos, esta cosa me está invitando a interpretarla. ¿Por qué? ¿Será que Dios no estaba tan de acuerdo con lo que hizo Pinhas? Pero bueno, el texto de la Torah nos dice que Dios estaba muy feliz con Pinhas, pero tal vez aquí hay un subtexto interesante. Hay una centena de notas masoréticas, de letras grandes, letras pequeñas, letras invertidas. Y en el Shema hay 2, que cuando se escribe en un rollo de la Torah, ustedes llegan a Deuteronomio 6:4, van a ver que la Ayin del Shema, y la Dalet de Had están más grandes. ¿Ok? Entonces hay 2 formas de leer esto. Uno es como una ¿cómo decirlo?
Si uno lee mal el Shema, uno puede acabar diciendo cosas muy feas. ¿Ok? La letra Dalet. Ya vamos a llegar al testigo. La letra Dalet se parece mucho a la letra Resh. ¿Ok? La letra Dalet en lo que se llama Ktav Ashuri, que es lo que llamamos el alefato cuadrado asirio, lo que llamamos hoy el hebreo, verdaderamente se llama el alefato asirio. La Resh y la Dalet son bien parecidas. ¿Qué pasa si yo digo Haz Shalom? Escucha Israel, Hashem tu Dios, Hashem Ajer. Acabo de decir una herejía máxima. Escucha Israel, Adonai tu Dios, Adonai es otro. Todo lo contrario de lo que estoy tratando de decir. Entonces, una de las posibles explicaciones de por qué esta Dalet es más grande es para decir, no, tenga mucho cuidado, Ejad. Y hay una práctica en la recitación de aquellas personas que vienen al minyan virtual de los miércoles en la mañana. Todo el mundo está invitado, es por este mismo medio, 6:30 de la mañana, hora Colombia, hora México. Nos reunimos para hacer un pequeño minyan virtual. Ustedes me han oído recitar el Shema. Yo digo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y hay una tradición, hay varias, o sea, esta tradición tiene varias, como varias capas. La primera de ellas es asegurarme de que estoy diciendo Ejad. ¿Ok? La segunda es, y esto es una tradición vieja. Aparece en el Rambam, aparece en los primeros códigos, creo incluso que aparece en el Talmud. Es de que cuando yo estoy extendiendo esta, debo pensar y debo meditar en que Dios está en el valor numérico de Dalet es 4, de que Dios está en los 4 lugares, o sea, alrededor de mi hija. Los gringos, que son muy buenos, la comunidad judía gringa, en mi opinión, es una de las luces y las lumbreras hoy en día, cosa con sus problemas, pero también especialmente en cuestiones de conversión, creo con la fórmula correcta. Pero los pobres gringos, pobrecitos, ellos no tienen esa que tenemos nosotros los hispanoparlantes. Para ellos solo tienen la D fuerte. Entonces ustedes vienen a una sinagoga y dicen Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y le meten le meten como un tacazo ahí, un puñetazo, un penalti ahí en esa D. Pero esto no es, o sea, técnicamente es mucho más correcto si nosotros tomamos la D suave, que sí existe en el español. En algunos dialectos no tanto, pero por ejemplo, verdad, o sea, la D interdental, cuando la lengua se mete entre los dientes, Hashem Echad. Así es que se debe pronunciar. ¿Ok? Si fuerte y explosivo es a mí me causa mucho, me da cosa, como decía el doctor Chapatín. Y Shema, si uno pues pronuncia las Ains, no hay problema, pero la palabra Shema con Aleph significa no sea Israel, Hashem tu Dios, Hashem Echad. Horrible también. Entonces puede ser que la función de esa Ain y de esa Dalet sea aclararnos, oiga, no, esto es una Ain, Echad, Ain. ¿Ok? Entonces Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Por qué? Porque Ejade no significa nada en hebreo. Ejad.
Solo yendo o sea, aquí vamos a compartir algunas halajot sobre el Shema. El único texto, bueno, hay dos textos en que la literatura rabínica le pone a uno, dice, si usted los va a decir en hebreo, y ojo, no es necesario decirlo en hebreo, es bueno, es preferible, etcétera, 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 pero si una persona reza todas las bendiciones del judaísmo en español, y esto es explícitamente dicho sobre el Shema, yo puedo rezar el Shema en español y cumplo con mi obligación de decir el Shema. ¿Okay? Pero si lo voy a decir en hebreo, debo tratar de pronunciar el hebreo correctamente. Yo no, o sea, si me pongo a contar hasta 8, Marta, creo que me distraigo. O sea, tampoco, o sea, aquí también es una cuestión de tzeniut. La gente dice, ser sanúa es solamente que las mujeres se tapen. No, la tzeniut es una cuestión de no llamar atención sobre uno. Y especialmente cuando uno está rezando, especialmente cuando uno está rezando como líder comunitario, uno debe tratar de no llamar mucho la atención. O sea, mi yeshiva, y uno cuando es joven y está en yeshiva hace muchas bobadas, como todos los jóvenes. Entonces era la competencia de quién podía rezar más fuerte. ¡Kadosh, Kadosh, Kadosh! Y así brincando, y se les caía la kipá, y cuando hacían las keriot durante la amidad, entonces era el que más se inclinara. Eso es para jóvenes. Entonces también el deja, y se ponían así morados. Si yo estoy por allá en el monte, pues haciendo Itbodedut y soy Moshe Balanga, ok, chévere. Y si esto pues me hace sentir más conectado con Dios, chévere. Pero si estoy con la comunidad, entonces también tengo que tener en cuenta las necesidades de la gente. Ok, la gente tiene que ir a trabajar, entonces yo me quedo 45 segundos, eso, o sea, también acaba distrayendo. Ok, si se dice en español, no, el Shema no necesariamente debe decirse con melodía. Lo bonito de decir el Shema con melodía es que si yo aprendo el Shema con melodía, yo prácticamente sé leer Torah. Porque la inmensa mayoría de los Tanamim están en el Shema. Faltan 5 o 6 que son muy, muy raros, muy inusuales. Entonces, pedagógicamente, recitar el Shema con melodía tiene sus valores pedagógicos también. ¿Ok? No, Hashem entiende todas las lenguas, pero hay un valor muy poderoso en rezar en la lengua en que han rezado los judíos a través de la historia. Y hay un valor también muy importante de que yo pueda entrar a cualquier sinagoga. Yo puedo ir mañana a una sinagoga en Uganda, puedo ir a una sinagoga en Rusia, puedo ir a una sinagoga en Brooklyn. Y puede que lo pronuncien un poquito diferente, pero me ubico. Y reconozco, estamos aquí en el Shema. Ok. Ese, en mi opinión, es el valor de rezar en hebreo. Es un valor histórico, es un valor. Y un valor también que es hacer lo que estamos haciendo en esta clase, que es ir palabra por palabra, ver qué significa, qué podemos extraer de ello, porque la traducción nunca va a alcanzar, nunca nos va a dar. Entonces, con eso termino y seguimos con el Shema la próxima clase. Les quedo debiendo el sándwich de amor, pero no se me va a olvidar. Con el testigo. Otra explicación de esto es que si yo tomo las palabras Ain y Dalet, formo la palabra Ed. Ed es testigo.
Aed es testigo. Y esto, en mi opinión, es muy poderoso. ¿Qué es la invitación del Shema? Ya dijimos que el Shema es una orden, es una invitación. La invitación del Shema es a ser testigos de Dios. Testigos de la unidad de Dios, de la unidad del género humano, de la unidad del universo. Si yo digo el Shema y no soy un agente de Dios, no acabo trabajando para Dios, entonces ¿para qué estoy diciendo el Shema? Aquellos que ustedes que tienen niños me entenderán. Oiga, póngase los zapatos. Y el berriondo chino no se pone. Que se ponga los zapatos. Que se ponga los zapatos. Que está jugando con la pelota. Que se ponga los zapatos. Uno como padre luego se acaba frustrando. Dios tiene muchísima más paciencia que nosotros. Pero el Shema es una orden. Es una orden. Shema Israel. Sé mi testigo. Sé mi agente en el mundo. Sé mi agente en el mundo. Ok, dos últimas cositas y terminamos. ¿Cómo se puede aprender a rezar con melodía y cuál es la melodía correcta? No hay melodía correcta. La melodía sefaradí no es más vieja o más antigua o más auténtica que la ashkenazí. La yemenita no es más auténtica, más antigua, más que la italiana. Algunas son más antiguas, pero eso no las hace más auténticas. ¿Cuál debe ser la melodía? La melodía que les siente mejor. Si tienen la gran ventaja de rezar en una comunidad, recen con la melodía de su comunidad. ¿Ok? Recen con la melodía de su comunidad. En Facebook, si tú buscas en la página de videos, hay una cuestión que dice recursos tefilá. Ahí tengo grabado despacito el Shema, de los primeros 2 párrafos del Shema con su cantilación española portuguesa. Para aquellos que quieran aprender, eso está ahí en la página de los recursos. Primera cosa. Segunda cosa. Este miércoles a las 6:30 de la mañana, hora Colombia, hora México, hora Ciudad de México, 7:30 hora Miami, hora Venezuela, tendremos como siempre 7:30 AM, tendremos Shaharit. Será un Shaharit especial porque es Rosh Hodesh Elul. ¿Ok? Y esa noche, el miércoles en la noche, tenemos Minyan virtual con Halel, con Musaf. Va a ser un poquito más largo de lo común, pero vamos a tener todo esto. Y esa noche a las 9:30 p.m. hora Colombia, 9:30 hora p.m. hora México, 10:30 hora Venezuela, hora Miami, 11:30 hora Chile, Argentina, Brasil, 8:30 hora Guatemala, Costa Rica. Vamos a tener Selijot por este canal. Así como se están conectando a esto, aparezcanse aquí a las 9:30 de la noche. Como esta es nuestra 6ª edición de las Selijot virtuales. Vamos a estudiar Masejet Sukkah de la Mishnah, porque ya estudiamos Masejet Rosh Hashanah. Me gusta enseñar Mishnah. Vamos a aprender Masejet Sukkah, preparándonos para Zman Simchateinu, la fiesta de nuestra alegría. Estudiaremos 15 minuticos de Masejet Sukkah todos los días y luego haremos la Selijot. Para aquellas personas que rezan del app, de mi Sidur para principiantes en app, mi querido Talmid Jorge Fernández lo actualizó y ahorita las Selijot que vamos a hacer están en el app. Entonces actualicen el app. Y ahí pues pueden rezar del Sidur, del celular. Van a tener su Selijot todas las noches durante el mes de Elul, con la excepción del viernes en la noche, pues porque es Shabbat. Vamos a hacer Selijot, nos vamos a encontrar aquí, vamos a tocar el shofar, vamos a estudiar Torah y vamos a crear una comunidad de Torah hermosísima. Entonces, Javerim, los espero, inviten a sus amistades, inviten a sus amigos, tráiganlos. Entre más gente nos unamos en Tefilá, mejor en Elul. Ok. ¿Qué tiene el Rabino Melman? El Rabino Melman es uno de los Sadikim de nuestro tiempo. Es uno de los Lamed Vav Sadikim. Espero que esté bien de
de salud. Fue su cumpleaños hace poquito. Un gran colega, un gran amigo y un sadik. Javerim, tengan una semana llena de cosas buenas, de alegría, de simja, de Torah, de mitzvot. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom, shalom, Kol Tuv y Lehitraot.